Muy buenos días, hermanos y oyentes. Este domingo de la resurrección hemos tenido a bien presentar el mensaje del culto de resurrección. Para esto, si tienen Biblia, busquen el libro de los Hechos, el capítulo 2. Ahí encontramos nosotros, aparte del inicio de la profecía de Joel, quiero citarles Hechos 2:22, y así dice el mensaje de Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales, y Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oremos. Padre, damos las gracias esta mañana por tu amor y también por el momento más importante de la historia del mundo. Un hecho que celebramos nosotros, único en la historia, la resurrección de Cristo Jesús. Permite que tu palabra sea de bendición y también tu palabra sea también pertinente al momento que estamos nosotros viviendo. Toma el control de todos nosotros, que tu palabra lleve fruto, Señor. Te bendecimos y alabamos siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He puesto como título del mensaje la realidad de la muerte y la resurrección de Jesús, basado en Hechos capítulo 2. Quiero decir lo siguiente: el mensaje central del Nuevo Testamento es la resurrección de Cristo Jesús. Es cierto que Cristo murió en el poder, en su poder, en el poder de la muerte de Jesús está también la victoria. Pero el hecho más trascendental, aparte de su muerte, es el poder de su resurrección. La resurrección está confirmando que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Es importante mencionar esto, porque si no hubiese resurrección, entonces la eficacia del mensaje estuviera sin importancia. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que el mensaje central de toda la Biblia es muerte, mensaje de la cruz, pero también el mensaje de la resurrección de Cristo. Eso es importante. Ahora, quiero presentarles esta mañana el primer mensaje en la Biblia de la muerte y la resurrección de Jesús. Se encuentra en Hechos capítulo 2. Es interesante que Pablo está hablando a un auditorio. Sus oyentes eran judíos, y él lo menciona en su mensaje, versículo 14, varones judíos. En el versículo 22, varones israelitas. Versículo 36, habla de la casa de Israel. O sea, los oyentes de Pedro eran judíos que estuvieron presentes en la muerte de Jesús. Ahora, Pedro utiliza 3 pasajes del Antiguo Testamento como textos proféticos que señalan que Cristo Jesús es el Mesías.
Y Pedro utiliza el mensaje de Joel, capítulo Joel, y también el Salmo 16 y el Salmo 110. Que para Pedro son textos importantes que señalan que Jesús es más que un hombre, es el Cristo, el Mesías, que tenía que venir. Por eso Pedro en este pasaje de Hechos 2 solo hace referencia a un pasaje de la muerte de Jesús y 8 pasajes de la resurrección de Cristo, dando así Pedro importancia a su resurrección. En primer lugar, quiero mencionar un hecho, la realidad de la muerte de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos que no creen en la muerte de Jesús. Lo tenemos que confirmar en los evangelios. Lucas 23, 46 dice el pasaje: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es el registro de su muerte que Lucas menciona, y también los evangelios. Cuando Cristo anunció consumado es, estaba diciendo: he cumplido el plan de Dios por el cual yo vine a este mundo. Ahora, si yo estoy hablando de la realidad de su muerte, tiene que haber hechos, testigos de su muerte. Siempre en una muerte de alguien es importante los testigos. Por eso, los primeros testigos encontramos a los mismos discípulos. Juan 19, versículo 25 dice que al pie de la cruz están juntos a la cruz su madre, su hermana, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y más adelante, versículo 26, dice también que está presente el discípulo amado, que era Juan. Mas también encontramos nosotros que los mismos discípulos eran testigos de su muerte. Pero otro hecho importante que Pedro menciona aquí en el pasaje de Hechos 2:36 es su mismo auditorio, sus mismos oyentes, a quien Pedro presenta su mensaje, eran testigos oculares de la muerte de Jesús en su crucifixión. Entonces, realmente hay pruebas contundentes de la muerte de Jesús en los evangelios. Pero en segundo lugar, quiero que vean bien que la muerte fue parte del plan de Dios. El mensaje de Pedro era para convencer a estos judíos que Jesús era el Mesías. Por eso encontramos en Hechos 2:22 que Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Si ustedes tienen la Biblia, van a ver una palabra. Dice Pedro: oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Ahora, ¿por qué Pedro menciona a Jesús Nazareno? Es interesante, porque Natanael, uno de los primeros discípulos de Jesús, en Juan 1:46, cuando se le presentó a Jesús, dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando Judas, con los fariseos y sacerdotes, estaban buscando a Jesús, Judas, para entregarle, Jesús se adelantó y le preguntó: ¿a quién buscáis? Los fariseos decían: a Jesús Nazareno. ¿Y por qué decían Jesús Nazareno? Porque era una palabra despectiva para los judíos. Ahora, si los judíos despreciaron a Jesús con estas palabras, Jesús Nazareno, ahora Pedro en su mensaje dice: a ese varón, ustedes decían varón, Jesús Nazareno, ese título ahora es importante, porque ese hombre
a quien ustedes despreciaron, fue el varón aprobado por Dios entre vosotros, haciendo maravillas, prodigios y señales, como vosotros mismos sabéis. Este varón, Jesús Nazareno, fue el hombre aprobado por Dios, haciendo maravillas, prodigios y señales, como ustedes mismos reconocen. Ahora, por eso es importante que todo esto, su muerte y su vida, fue parte del plan divino de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que fue parte del plan de Dios? Una pregunta. Versículo siguiente, 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea que la muerte de Jesús no fue algo circunstancial, no fue algo por las circunstancias. Entonces, la cruz no fue un accidente, la cruz no fue una circunstancia, la muerte de Jesús fue parte del plan de Dios. Y Pedro dice: ustedes lo prendieron, ustedes lo entregaron. Pero su crucifixión fue por manos de inicuos. Y esta palabra inicuos se refiere a los romanos, que los judíos, con la complicidad de Roma, mataron a Jesús. Porque fue Poncio Pilato que dio la orden de su crucifixión. Por eso dice Pedro: por manos de gentes inicuas, gentes malvadas y perversas. ¿Ve? Aunque fue parte del plan de Dios, quiero decirles que todos ellos eran responsables, que cada uno es libre con su vida de hacer lo que bien le plazca. Ellos crucificaron a Jesús. Por eso nadie puede decir: no soy responsable de la muerte de Jesús. Todos nosotros somos responsables porque somos pecadores. Por eso es importante que, aunque la muerte, para Dios nada es casual, Él tiene conocimiento de todas las cosas, porque Él es un Dios omnisciente. Así que fue parte del plan de Dios su muerte. Todos somos responsables también porque somos pecadores, igual que los judíos. Pero también quiero mencionar, en cuanto a la realidad de su muerte, es el propósito de su muerte. ¿Sabe usted por qué Cristo murió? Bueno, en la profecía de Joel, en el versículo 21 de Joel, aquí en Hechos 2, cuando Pedro menciona a Joel, que Joel es parte de la profecía con la venida del Espíritu Santo, pero también cita algo. Dice Pedro: y todo aquel, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Y aquí hablando del día del Señor, que es un día de juicio final, en que todos daremos cuenta a Dios que será en ese día. Pero también el día del Señor es el día de salvación. Y Pedro menciona, dice, pero también ese día es para que todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo. Entonces, el plan de Dios con su muerte es que también que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Juan 3:17 dice: Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, por no creer, ser incrédulo a su muerte y resurrección, el que rechaza a Jesús, no verá la vida, sino que será condenado. Puede tener la vida, hacer lo que quiera con su vida, pero el solo hecho de no recibir a Jesús
ya está condenado. Pero su muerte, el plan de Dios, era que Él murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este fue el plan de Dios. Su muerte para traer bendición. Ustedes deben recordar que la cruz para los judíos era una cruz de maldición. Pero Dios convirtió la cruz en una bendición para nosotros, en que cada persona puede ser salvo. Esto en cuanto a la realidad de su muerte. Pero es interesante también que Pedro, en su mensaje de resurrección, habla de hechos importantes. Es la realidad de su resurrección. Quiero seguir recordándole a ustedes que Pedro está hablando a varones israelitas, varones judíos y la casa de Israel. Lo que Pedro está haciendo es para convencer a sus oyentes que no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, no creyeron que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios. Pero con su mensaje quiere comprobar que ese Jesús Nazareno era el ungido de Dios para traer salvación a toda persona. Y por eso menciona aquí estos textos importantes del Salmo 16, Salmo 110, como profecía de su muerte y su resurrección. Aunque el pasaje habla de David, pero la profecía hablan también de que no se refiere a David, sino a Jesús realmente. Ahora, ya quiero decirle que en cuanto a una realidad de su resurrección, ¿cuál sería? Bueno, el pasaje habla de versículo 25, versículo 28, del texto del Salmo 16. Pero más adelante narra, hace una explicación de ese salmo. Pero veamos la prueba contundente, es la prueba de su tumba vacía. Quiero decirles que los grandes hombres del pasado como Mahoma o Buda, o el fundador del hinduismo, que se conoce quién es, todos tienen su tumba. Los grandes filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles murieron y tienen su tumba. Los grandes políticos y los grandes poderes de Babilonia, de Persia, de Grecia, todos desaparecieron. Carlos Magnus, todos murieron y tienen su tumba. Pero un hecho que Pedro menciona es el versículo 29, que narra que realmente David tiene su tumba. Dice el texto, varones hermanos, que si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sea, ahí San Pedro, este texto no se refiere a David, porque David murió y tiene su tumba que está en Jerusalén. Por eso, dice Pedro, este pasaje no se refiere a David, sino a Jesús, está hablando. El poder de la tumba vacía. No encontramos el cuerpo de Jesús en ningún lugar, pero sí encontramos la del patriarca David. La tumba de Jesús no existe. Pero sigue también mencionando otras pruebas de la resurrección de Jesús, y es en cuanto al sepulcro, el poder de su resurrección. Y es que cuando Jesús murió, dice que su alma fue llevada al Hades y su cuerpo en el sepulcro.
Para los griegos, el Hades era como el lugar de los muertos, su alma llevada al Hades. Pero nosotros sabemos ahora en el Nuevo Testamento que cuando muere un creyente va a la presencia de Dios. Por eso aquí se menciona un contexto judío del Hades, de que el alma de Jesús fue al Hades y su cuerpo fue sepultado. Por eso es interesante que la prueba más contundente que se menciona en el texto es que la muerte no podía retener a Jesús. Eso encontramos nosotros aquí en Hechos 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es la prueba de que su cuerpo no está en un sepulcro. Porque Pedro dice, el Hades tuvo que deshacerse y en su resurrección el Hades devolvió el alma a Jesús y el sepulcro devolvió el cuerpo de Jesús en su resurrección. Entonces, que la muerte no podía retener para siempre el alma y el cuerpo de Jesús. Su cuerpo no podía estar putrefacto ni en la corrupción del cuerpo. Por eso el versículo 22 dice, 32 dice el texto. A este Jesús, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Dios levantó de la muerte a Jesús, y esa es la prueba de su resurrección. La prueba del poder de Dios, que su cuerpo no podía estar en una tumba. Entonces, estos pasajes que Pedro presenta de Joel, de los Salmos, están confirmando una realidad. Joel está anunciando una nueva era mesiánica. Las profecías de Jesús, que después de su muerte enviaría el poder del Espíritu Santo a este mundo para convencer a toda persona de justicia y de juicio. Por eso Joel presenta a sus inicios la presencia del Espíritu Santo, una promesa que estaba anunciando una nueva era mesiánica de los últimos tiempos para salvar al mundo. Por eso Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Pero otra prueba, ¿cuál sería? Es la prueba de los testigos. Tienes que testigos para un hecho de una resurrección de Jesús. Ahora, en Lucas 24, versículos 5 y 6, si tienen su Biblia, busquen Lucas 24, versículo 5 y versículo 6. Y se aconteció que estando ellas perplejas, de las mujeres que fueron al sepulcro, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Los ángeles decían a estas mujeres, ¿por qué buscan de entre los muertos al que vive? Haciendo referencia a que el cuerpo ya no estaba en el sepulcro. No está aquí, dicen los ángeles, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que fue crucificado y resucite al tercer día. También encontramos nosotros en Hechos 1:3. Hechos 1:3 también dice Lucas, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, Jesús vivo,
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Dice Lucas, hay pruebas certísimas, indubitables, que son testigos oculares en estos 40 días que estuvo en la tierra, que comprueban el hecho de su resurrección. Acordémonos nosotros que Jesús se apareció el domingo a los discípulos y Tomás no estaba presente. Porque Tomás quería pruebas fehacientes. Si no meto mi mano en sus manos y mi dedo en su costado, no voy a creer. Y cuando Jesús al siguiente domingo se presentó a los discípulos y estando Tomás presente, simplemente Tomás confesó: Señor mío y Dios mío, creyendo en que Jesús realmente no estaba muerto. Y esta es la prueba de los testigos oculares de la resurrección de Jesús. Ahora, otra prueba tan importante que quiero presentar a ustedes es lo que también menciona el libro de Hechos. ¿Dónde está Jesús en estos momentos? Y Pedro, nuevamente en su mensaje, le dice que Jesús está a la diestra de Dios. Dice el texto, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque menciona el Salmo 110, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de mis pies. Ahora, es interesante. Pero está diciendo Jesús en estos momentos está a la diestra de Dios. Pues resucitó y ascendió a los cielos. Dice Pedro, en estos momentos Jesús no está en la tierra, está a la diestra de Dios, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre, que Jesús es el Señor. Por eso Pedro dice, y sus enemigos está por estado de sus pies. Esta palabra, estado de sus pies, de los conquistadores que cuando ganan una batalla ponen sus pies sobre el cuerpo de sus enemigos, a entender que sus enemigos han sido derrotados de la muerte, el pecado y Satanás. Por eso es importante mencionar estos pasajes. Diciendo esto, dice Pedro, sepa ciertísimamente, versículo 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta fue la conclusión de Pedro en su mensaje. Pero está diciendo a los judíos israelitas, sus oyentes. Pero recordemos que Pedro está presentando el mensaje a los judíos que negaron, crucificaron, dieron el visto bueno para su muerte. Y Pedro está diciendo a este varón aprobado por Dios, en el plan de Dios, sepan ustedes ciertísimamente, a toda la casa de Israel, que este hombre que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sea que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando oyeron esto los judíos, dice el pasaje, versículo 36, se confundieron de corazón. Yo creo que esto fue algo, sintieron tristeza, sintieron algo en su interior, que decían, somos responsables de la muerte de Jesús. Y dijeron a Pedro y a los otros discípulos, entonces, varones hermanos, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos? Una pregunta muy importante, ¿qué haremos? Querían saber, pues, si matamos a Jesús, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede remediar?
Y Pedro le dijo lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos como también los que están cerca. O sea que este mensaje es tanto para los cercanos como también para los gentiles que están lejos, para nosotros. Entonces, realmente, fruto de este arrepentimiento, hubo 3.000 personas. 3.000 personas que creyeron el mensaje de salvación del apóstol Pedro. Lo dice el versículo 41. Y al día se añadieron como 3.000 personas. Ahora, quiero concluir con lo siguiente. A cada hermano en Cristo Jesús, a cada oyente, lo siguiente: ¿qué haremos nosotros? Una pregunta importante. ¿Qué pide de nosotros Jesús esta mañana? Bueno, una confesión de pecados. Jesús, Pablo en Romanos 10, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Dice el texto de Romanos 10, versículos 9 y 10. Que se confesare con tu boca que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues dice la Escritura: todo aquel que en creyere no será avergonzado. Y Pablo utiliza esta referencia al pasaje que encontramos nosotros en Hechos capítulo 2, versículo 21 de Joel. Es importante que Pablo menciona también a Joel: todo aquel que cayera no será avergonzado. Así que cada persona tiene que confesar a Jesús, y esta confesión de fe debe producir arrepentimiento, o sea, un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de su voluntad para perdonar sus pecados. Si un creyente está lejos de Dios, es el momento que estamos nosotros viviendo hoy en el siglo XXI, con todo lo que estamos viendo en el mundo entero, que han muerto más de 100.000 personas. Dios está llamando a un pueblo para un arrepentimiento y una confesión de sus pecados. Y el arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de corazón para perdonar sus pecados. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hablando de la resurrección, el Evangelio cuando Pablo escribe la carta de los Corintios, dice Pablo que Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Qué son las primicias? Bueno, que Cristo Jesús es el primero que resucitó. Pero también dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51, y aquí os digo misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Está hablando de los creyentes, que también habrá una resurrección de creyentes. Los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Por eso es importante. Si usted desea estar en una resurrección con Jesús, y los creyentes irán a esta resurrección, simplemente tenemos que confesar nuestros pecados y ser creyentes fieles en todo sentido. La pregunta es: ¿está usted dispuesto a un arrepentimiento? ¿Está dispuesto usted a convertirse a Jesús, que murió y resucitó por usted, y que sea el Señor de su vida? Si usted hace esta decisión esta mañana, sea creyente y también converso, yo quiero que haga esta oración conmigo esta mañana. Y todos también en la iglesia oremos también.
Oremos esta mañana. Señor Jesús, en estos momentos yo reconozco, quiero que reconocer, igual que los judíos, cuando oímos ese mensaje de salvación, cuando escuchamos el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús, cuando los judíos confirmaron que realmente Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ellos dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Esta mañana yo le invito a usted a que pueda decir: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Confieso esta mañana y quiero tener la seguridad de mi salvación, tener la seguridad que Cristo murió por mis pecados. Quiero tener la seguridad de que si yo muero en cualquier momento, yo tengo la seguridad de una futura resurrección también de entre los muertos. Y Cristo fue la primicia de esa resurrección. Perdona mis pecados, Señor Jesús, y ayúdame a seguirte con todo mi corazón. A los hermanos de Betel también alejados, yo les invito a que vuelvan y regresen a Jesús. Y es lo más grandioso que Jesús murió por nuestros pecados. Y lo más hermoso de estar agradecido es su muerte y resurrección. Invitamos a toda la iglesia a una reconciliación de fe, una reconciliación a toda la iglesia para que podamos nosotros, después de todo lo que está pasando con este virus, hacer de mi vida una vida de entrega, de consagración, de servicio. No podemos ser igual a lo que estamos antes viviendo. Es el momento decisivo de la iglesia de Betel de confirmar su fe en una vida de servicio, de consagración, de humildad y de amor para Jesús. Damos las gracias esta mañana por tu palabra y que esta palabra sea de bendición a todos nosotros los oyentes. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús.